El sheriff detuvo a un hombre con látigo y abrazó a la niña marcada como salvaje. En el pueblo polvoriento de San Esperanza, el sheriff Mateo Vázquez encuentra a una joven marcada por la crueldad y el abandono. Valentina, de 22 años, había vivido como una sombra, criada por un hombre despiadado que la trataba más como un animal que como una persona. Cuando Mateo la rescata de esa vida de horror, ninguno de los dos imagina que el destino había orquestado ese encuentro. En una cabaña perdida entre los cerros, lejos de los juicios del pueblo, estos dos corazones heridos descubrirán que el amor verdadero puede sanar las cicatrices más profundas del alma. Una historia de redención, pasión y la fuerza transformadora del amor incondicional. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés, y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. La historia. Ella nunca imaginó que aquel hombre de mirada severa pero manos gentiles cambiaría su mundo para siempre, llevándola de las sombras de la crueldad hacia la luz del amor verdadero. El sol se desplomaba detrás de los cerros cuando el sheriff Mateo Vázquez escuchó los gritos. Eran alaridos que helaban la sangre, que hablaban de dolor y desesperación, que traspasaban el aire espeso del atardecer como cuchillos. Durante sus 15 años como sheriff de San Esperanza, había escuchado todo tipo de sonidos que preferían olvidarse: peleas de cantina, disputas familiares, incluso tiroteos que dejaban el aire cargado de pólvora y arrepentimiento. Pero esto era diferente. Estos gritos llevaban una carga de desesperanza que lo hizo estremecer hasta los huesos. Espoleó su caballo hacia el rancho abandonado en las afueras del pueblo, donde los rumores susurraban historias que nadie se atrevía a confirmar. La gente del pueblo hablaba en voz baja sobre Jerónimo Castillo, un hombre que había llegado años atrás con una niña a la que llamaba su pupila. Decían que la había encontrado salvaje en el desierto, que la estaba civilizando a su manera. Pero las miradas esquivas y los comentarios susurrados sugerían una verdad mucho más oscura. El rancho se alzaba contra el cielo como una cicatriz en el paisaje. Los corrales estaban vacíos. Las ventanas rotas dejaban escapar sombras que parecían tener vida propia. Un silencio antinatural rodeaba el lugar, roto solo por esos gritos que ahora se escuchaban más claros, más desesperados. Mateo sintió que se le erizaba la piel del cuello mientras desmontaba, su mano instintivamente buscando el revólver que llevaba al costado. Lo que encontró esa tarde lo marcaría para siempre. Un hombre corpulento, con el rostro enrojecido por el alcohol y la ira, blandía un látigo con saña contra una figura encogida en el suelo polvoriento del patio. Pero no era solo la violencia lo que impactó a Mateo hasta el alma. Era la manera en que la víctima se protegía, como un animal herido que ya no esperaba misericordia, que había aprendido que la supervivencia dependía de hacerse lo más pequeña posible. Sus cabellos largos y enmarañados, del color del trigo maduro bajo el sol, ocultaban su rostro mientras se cubría con brazos delgados que temblaban con cada impacto. Sus ropas, que una vez pudieron haber sido un vestido, estaban desgarradas y manchadas de tierra y sangre. Parecía tan frágil que Mateo se preguntó cómo había sobrevivido tanto tiempo en ese infierno. Cuando finalmente levantó la mirada, buscando quizás una escapatoria o simplemente resignándose a su destino, Mateo vio unos ojos que lo dejaron completamente sin aliento. Eran del color de la miel derretida bajo el sol de mediodía, pero en ellos habitaba un dolor tan profundo que parecía no tener fondo. Esa mirada le atravesó el pecho como una flecha, despertando algo que había mantenido cuidadosamente dormido durante años de soledad autoimpuesta. En esos ojos vio toda una historia de sufrimiento, pero también algo más, una chispa que se negaba a extinguirse, una luz que había resistido años de oscuridad. Era como contemplar una estrella agonizante que aún luchaba por brillar en la noche más cerrada. El enfrentamiento que siguió fue breve, pero intenso. Mateo desarmó al agresor con la precisión de quien había dedicado su vida
a proteger a los indefensos, pero también con una furia que lo sorprendió a sí mismo. Mientras esposaba al hombre que murmuraba maldiciones incoherentes sobre la salvaje que había criado con sus propias manos, que le debía todo y que ahora se atrevía a mirarlo con desafío, sus ojos no podían apartarse de la joven que permanecía inmóvil. Ella los observaba con una mezcla de terror y algo que podría haber sido esperanza si hubiera sabido qué era esa emoción. Sus labios se movían ligeramente, como si susurrara una oración o tal vez una despedida, como si no pudiera creer que alguien hubiera venido finalmente a interrumpir su pesadilla. Cuando Mateo se acercó a ella, sintió que el mundo entero se detenía. Cada paso que daba hacia esa figura encogida resonaba en su pecho como un latido amplificado. Valentina, pues así se llamaba, aunque hacía años que nadie pronunciaba su nombre con cariño, solo con desprecio o indiferencia, lo miró con una intensidad que lo desarma por completo. Sus ojos recorrieron el rostro de Mateo como si fuera la primera vez que veía a otro ser humano. Estudió las líneas de preocupación que marcaban su frente, la barba de varios días que no lograba ocultar una mandíbula fuerte, los ojos verdes que la miraban con una gentileza que había olvidado que existía. Era un hombre alto, de hombros anchos que hablaban de años de trabajo duro, pero había algo en su expresión que la hizo sentir segura por primera vez en su vida adulta. Le tendió la mano con una delicadeza que nunca había mostrado a nadie, como si fuera un pajarillo herido que podría salir volando al menor movimiento brusco. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y suave como el rumor de una cascada lejana. Le dijo que ya estaba a salvo, que nadie volvería a lastimarla. Valentina observó esa mano extendida durante largos segundos que se sintieron como eternidades. Era grande, con callos que hablaban de trabajo honesto, pero los dedos eran largos y elegantes. En el dedo anular llevaba una banda simple de plata que había pertenecido a su padre. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía ayuda sin esperar algo terrible a cambio. Cuando finalmente aceptó su ayuda, Mateo sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Su piel era sorprendentemente suave, a pesar de las cicatrices que la marcaban, y cuando sus dedos se entrelazaron, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado en el curso de sus vidas. Era como si el universo entero hubiera conspirado para llevarlos a ese momento, a ese rancho polvoriento donde dos almas solitarias finalmente se encontraron. El pueblo de San Esperanza no estaba preparado para Valentina. La noticia de su rescate se extendió como fuego en pasto seco, creciendo y distorsionándose con cada boca que la repetía. Los habitantes la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio apenas disimulado cuando Mateo la llevó por la calle principal hacia la oficina del doctor Herrera. Susurraban que estaba loca, que había sido criada como un animal salvaje, que era peligrosa e impredecible. Las mujeres respetables se persignaban cuando la veían pasar, como si su sola presencia pudiera contaminarlas. Los hombres la observaban con una mezcla de lujuria y repulsión que hacía que Mateo sintiera hervir la sangre en sus venas. Doña Mercedes, la esposa del alcalde, comentó en voz alta que no entendía por qué el sheriff se molestaba con esa criatura, que seguramente estaba maldita, que había algo antinatural en una mujer que había vivido en esas condiciones durante tantos años. Sus palabras encontraron eco en otras voces que se alzaron en murmullo de desaprobación. Mateo sentía crecer la ira en su pecho con cada comentario cruel, con cada mirada despectiva dirigida a la mujer que caminaba a su lado con la cabeza gacha. Valentina había aprendido a volverse invisible, a no ocupar espacio, a no molestar. Pero él podía ver cómo cada palabra la lastimaba, cómo se encogía un poco más con cada susurro venenoso. El doctor Herrera, un hombre de edad avanzada con ojos bondadosos detrás de anteojos redondos, examinó a Valentina con la gentileza de un abuelo. Sus manos temblorosas pero expertas catalogaron las marcas de años de maltrato, cicatrices en la espalda que hablaban de latigazos repetidos, moretones en diferentes etapas de curación, signos de malnutrición crónica. Pero lo que más preocupó al doctor no fueron las heridas físicas,
sino el terror absoluto que vio en los ojos de Valentina cada vez que tenía que tocarla para el examen. Se sobresaltaba con cada contacto, se disculpaba por respirar demasiado fuerte, por ocupar espacio en la camilla. Era como si hubiera aprendido que existir era una ofensa que merecía castigo. Cuando el doctor terminó, tomó a Mateo aparte. Le explicó que las heridas físicas sanarían con tiempo y cuidado, pero que las cicatrices del alma tardarían mucho más en cerrar. Le advirtió que Valentina había vivido en un estado de terror constante durante años, que necesitaría paciencia, comprensión y sobre todo seguridad para comenzar a sanar. Mateo sabía que el pueblo no era el lugar adecuado para esa sanación. Las miradas crueles y los comentarios venenosos solo servirían para reforzar todo lo terrible que Valentina había aprendido sobre su propio valor. Tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. La llevaría a su cabaña en las montañas, un lugar donde había encontrado paz después de años de soledad autoimpuesta. La cabaña estaba ubicada a 1 hora de cabalgata del pueblo, escondida entre pinos centenarios que la protegían de miradas curiosas. Era un hogar modesto pero acogedor que Mateo había construido con sus propias manos, después de decidir que necesitaba un refugio lejos del mundo. Tenía 2 habitaciones, una cocina amplia con una mesa de madera maciza y un porche que daba al valle, donde se podían ver las luces del pueblo como estrellas caídas en las noches despejadas. El arroyo que corría cerca de la cabaña proporcionaba música constante, un murmullo tranquilizador que había ayudado a Mateo a dormir durante las noches cuando los recuerdos de la guerra lo atormentaban. Los jardines que había plantado alrededor de la casa florecían con rosas silvestres, lavanda y hierbas aromáticas que perfumaban el aire con fragancias que hablaban de hogar y paz. La primera noche fue un baile delicado de respeto y cautela. Mateo le preparó un baño tibio en la tina de cobre que había instalado detrás de una mampara en la cocina, le ofreció ropa limpia que había pertenecido a su hermana menor y le cocinó una cena sencilla pero nutritiva. Cada gesto estaba calculado para no asustarla, para demostrarle que estaba segura. Valentina lo observaba con ojos enormes que seguían cada uno de sus movimientos, como si tratara de descifrar las intenciones ocultas detrás de tanta gentileza. Cuando él le mostró la habitación que sería suya, con su ventana que daba al bosque, y su cama cubierta con una colcha que había tejido su madre, ella se quedó parada en el umbral durante largos minutos. Sus dedos tocaron suavemente las sábanas limpias, como si fueran tesoros invaluables. Era la primera vez en años que tendría una cama propia, un espacio que nadie podría invadirle, una puerta que podría cerrar si necesitaba sentirse segura. La emoción que esto le provocó fue tan intensa que tuvo que sentarse en el borde del colchón para no desplomarse. Esa noche, cuando Mateo hizo su ronda final antes de irse a dormir, la encontró acurrucada en el suelo junto a la cama, envuelta en una manta fina. Dormía profundamente por primera vez en años, pero su cuerpo mantenía la posición defensiva que había adoptado como supervivencia. Incluso en sueños, esperaba el peligro. Con una ternura que lo sorprendió a sí mismo, Mateo la alzó cuidadosamente en brazos. Era más liviana de lo que había imaginado, frágil como un pájaro, pero pudo sentir la fuerza que se escondía en esa delicadez. Ella despertó por un instante cuando la depositó sobre el colchón, sus ojos abriéndose con terror momentáneo, pero al ver su rostro tranquilo y comprensivo, se relajó y se dejó arropar por primera vez en su vida adulta. Los días siguientes fueron una revelación constante para ambos. Valentina era como un libro fascinante que había sido cerrado por años y que ahora, lentamente, página a página, comenzaba a revelarse. Tenía una inteligencia natural que brillaba cuando se sentía segura, una curiosidad insaciable sobre el mundo que había estado vedado para ella durante tanto tiempo. Mateo descubrió que ella sabía leer, aunque nunca había tenido libros propios. Había aprendido espiando las lecciones que Castillo daba a otros niños del pueblo antes de llevársela al rancho, memorizando letras y palabras con la desesperación de alguien que intuye que el conocimiento es poder, que entendía los números,
aunque nadie le había enseñado matemáticas formalmente, porque había tenido que calcular raciones de comida, medir el tiempo entre castigos, contar los días para sobrevivir. Tenía una voz melodiosa que se escuchaba cuando creía que él no estaba cerca, cantando canciones que parecían venir de lo más profundo de su alma. Eran melodías tristes, pero hermosas, como si hubiera aprendido a convertir su dolor en música para poder soportarlo. Cuando Mateo la escuchó por primera vez, tuvo que detenerse y apoyarse contra la pared, abrumado por la belleza pura que emergía de tanto sufrimiento. Pero quizás lo que más lo fascinaba era su manera de observar el mundo. Valentina veía belleza donde otros solo notaban lo común. Se quedaba extasiada contemplando cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas de los pinos, creando patrones de oro y sombra en el suelo del bosque. Podía pasar horas observando a los pájaros construir sus nidos, siguiendo cada movimiento, con la concentración de quien está redescubriendo las maravillas de la vida. Una mañana, Mateo la encontró en el jardín, inmóvil como una estatua con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Al acercarse, vio que estaba contemplando una mariposa que había posado en su mano extendida. La criatura, con alas de colores que parecían pintadas por los dioses, se quedó allí durante largos minutos, como si reconociera a un alma gemela. Le preguntó por qué lloraba, y ella le respondió con una voz quebrada por la emoción que nunca había visto algo tan hermoso como esa mariposa, que no sabía que el mundo podía contener tanta belleza, que había vivido tanto tiempo en la oscuridad, que había olvidado que existían los colores. Esas palabras tocaron a Mateo tan profundamente que tuvo que alejarse para que ella no viera sus propias lágrimas. Poco a poco, las defensas de ambos comenzaron a desmoronarse como murallas antiguas que finalmente encuentran la paz. Una tarde, mientras Valentina ayudaba a preparar la cena, intentando contribuir de alguna manera a ese hogar que la había acogido, cortó demasiado profundo con el cuchillo y una gota de sangre brotó de su dedo. El pánico se apoderó de ella instantáneamente, como si ese pequeño accidente fuera a desatar el fin del mundo. Comenzó a disculparse desesperadamente, esperando el castigo que sabía que llegaría. Mateo se acercó con movimientos calmados y deliberados. Tomó su mano herida con la misma delicadeza con que habría manejado una flor rara. Mientras limpiaba la herida y la vendaba, le explicó con voz suave que los errores eran parte de aprender, que nadie la castigaría por ser humana, que el único propósito de las lecciones era crecer, no sufrir. Mientras atendía su dedo, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Mateo pudo ver cada detalle de su belleza, las pestañas largas y oscuras que enmarcaban esos ojos de miel, la curva delicada de sus labios que parecían haber sido diseñados para sonreír, aunque hubieran olvidado cómo hacerlo. La piel suave que había sobrevivido a tantos maltratos, pero que aún conservaba una luminosidad que hablaba de juventud y esperanza. Pudo sentir su respiración entrecortada, que se aceleraba no por miedo, sino por una emoción completamente nueva. Pudo oler el aroma limpio de su cabello recién lavado, mezclado con el perfume natural de su piel que le recordaba a las flores silvestres que crecían en los prados de la montaña. El deseo de besarla fue tan intenso y súbito que tuvo que alejarse, fingiendo buscar algo en el botiquín para ocultar la turbulencia que sentía. Pero Valentina había sentido esa tensión también, como una corriente eléctrica que había viajado entre ellos durante esos momentos de proximidad. Esa noche, cuando él se despidió con su habitual distancia respetuosa, deseándole buenas noches desde el umbral de su habitación, ella lo detuvo con una pregunta que lo desarmó completamente. Le preguntó por qué la había salvado, por qué la trataba como si fuera importante, como si mereciera cuidado y respeto. Su voz era apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que partía el corazón. Era la pregunta de alguien que había aprendido a no esperar nada bueno de la vida, de alguien que había sido convencido de que su existencia era una carga para el mundo. Mateo se sentó en el borde de la cama, luchando contra el impulso de tocar su rostro, de borrar con sus caricias todos los mensajes crueles que había recibido sobre su valor. Le dijo que desde el momento en que la vio en aquel rancho,
supo que ella no pertenecía a ese mundo de dolor, que había algo en ella, una luz que nadie había logrado apagar, que lo había cautivado desde el primer instante. Le confesó que hacía años que vivía como un fantasma, cumpliendo con su deber como sheriff, pero sin sentir realmente, hasta que la encontró a ella. Que su presencia había despertado partes de su corazón que creía muertas, que por primera vez en años se levantaba cada mañana con ganas de vivir el día que tenía por delante. Valentina se incorporó lentamente, sus ojos brillando con una emoción que nunca había experimentado. Le dijo que él había sido la primera persona en tratarla como si tuviera valor, como si mereciera cariño y consideración. Que cuando la tocaba, ya fuera para curar una herida o simplemente para ayudarla a levantarse, se sentía humana por primera vez en su vida. Le contó que durante años había creído que era exactamente lo que Castillo decía que era, un animal salvaje que había tenido la suerte de ser domesticado, una criatura inferior que debía estar agradecida por cualquier migaja de atención. Pero en los ojos de Mateo veía algo diferente. Veía respeto, admiración, incluso algo que se parecía peligrosamente al amor. La distancia entre ellos se fue acortando gradualmente, como si fueran dos imanes que finalmente se rendían a la fuerza que los atraía. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el universo entero hubiera esperado ese momento para exhalar aliviado. El beso fue dulce y desesperado a la vez, lleno de años de soledad que se desvanecían en un instante, de promesas no pronunciadas pero profundamente sentidas. Esa noche marcó el comienzo de algo nuevo y hermoso entre ellos. Mateo se convirtió en el maestro más paciente que había existido, enseñándole que el amor podía ser gentil, que las caricias podían sanar en lugar de lastimar, que la intimidad podía ser un refugio en lugar de una amenaza. Cada beso era una lección de ternura, cada caricia una promesa de seguridad. Valentina, por su parte, le mostró que un corazón roto podía amar con una intensidad que transformaba todo a su alrededor. Su amor era puro y total, sin reservas ni cálculos, como si hubiera estado esperando toda su vida para entregárselo a él. En sus brazos, Mateo descubrió que había estado viviendo solo una fracción de lo que significaba estar verdaderamente vivo. Los días se llenaron de pequeños rituales de intimidad que se volvieron sagrados para ambos. Mateo le enseñaba a montar a caballo, manteniéndose cerca para sostenerla si perdía el equilibrio, sus manos cubriendo las de ella sobre las riendas mucho más tiempo del necesario. Valentina insistía en preparar café por las mañanas, asegurándose de que sus dedos se rozaran cuando le entregaba la taza, sonriendo cuando veía que él también esperaba ese contacto. Por las tardes leían juntos, compartiendo el mismo sillón junto a la ventana que daba al valle. Ella se recostaba contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón como una nana constante, mientras él le leía pasajes de los libros que había coleccionado durante años. Su voz grave vibraba en su pecho, creando una sensación de seguridad y pertenencia que ella nunca había imaginado posible. Pero el pasado, como una sombra persistente, tiene una manera cruel de reclamar lo que considera suyo. Una mañana de finales de otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de oro y escarlata, Mateo tuvo que bajar al pueblo por provisiones. Un comerciante había llegado con mercancías que no estarían disponibles hasta la primavera siguiente, y necesitaba comprar suministros para el invierno que se aproximaba. Le prometió a Valentina que regresaría antes del anochecer, sellando esa promesa con un beso que sabía a eternidad y que llevaba todo el amor que sentía por ella. Ella lo despidió desde la ventana de la cocina, agitando la mano hasta que lo perdió de vista entre los árboles dorados del sendero. El silencio que siguió a su partida se sintió extrañamente ominoso, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. No había pasado una hora cuando Valentina escuchó cascos de caballos acercándose por el sendero. Por un momento, su corazón se llenó de alegría pensando que Mateo había regresado temprano, tal vez porque la había extrañado tanto como ella a él. Se alisó el cabello y corrió hacia la puerta, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Pero cuando abrió la puerta,
se encontró con una pesadilla que creía haber dejado atrás para siempre. Rodrigo Castillo, el hermano menor de su torturador, estaba allí montado en un caballo negro, acompañado de otros 2 hombres con caras curtidas y ojos que prometían problemas. Rodrigo era más joven que Jerónimo, pero igual de cruel, con una sonrisa que no llegaba nunca a sus ojos y una manera de mirar que hacía que la piel se erizara de miedo. Habían venido a reclamar lo que consideraban su propiedad legítima. Le dijeron que el sheriff no estaba allí para protegerla, que era hora de que regresara a su lugar, al mundo donde pertenecía. Rodrigo explicó con una calma que era más aterradora que los gritos, que tenía deudas que pagar y que ella representaba un valor considerable en los mercados apropiados. El terror se apoderó de Valentina como una ola helada que la sumergió instantáneamente en el pasado más oscuro. Todos los progresos, toda la confianza que había construido con Mateo durante esas semanas de amor y cuidado, se desmoronaron en un instante como un castillo de arena azotado por la tormenta. Se convirtió nuevamente en esa criatura asustada que se escondía en las sombras, esperando el siguiente golpe, el siguiente insulto. Su cuerpo adoptó automáticamente la posición defensiva que había perfeccionado durante años: hombros encorvados, cabeza gacha, brazos cruzados sobre el pecho como un escudo patético. Su respiración se volvió errática y sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. Pero algo había cambiado en ella durante esas semanas de amor y cuidado, algo fundamental que ni siquiera el terror más profundo podía borrar completamente. Cuando Rodrigo desmontó y se acercó con intenciones que no dejaban lugar a dudas, cuando extendió la mano para tomarla del brazo con la familiaridad cruel de quien considera que tiene derechos sobre otro ser humano, Valentina encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Le gritó que no regresaría, que alguien la amaba de verdad, que había encontrado su lugar en el mundo y que nadie se lo quitaría. Su voz, que durante años había sido apenas un susurro temeroso, resonó con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Era la voz de una mujer que había probado la libertad y que preferiría morir antes que renunciar a ella. La pelea que siguió fue desesperada y desigual. Valentina logró encerrarse en la cabaña, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que los 3 hombres lograran entrar. Con manos temblorosas pero determinadas, buscó el rifle que Mateo le había enseñado a usar, aunque esperaba no tener que hacerlo nunca. El peso del arma en sus manos la tranquilizó ligeramente. Al menos no se rendiría sin luchar. Mientras tanto, en el pueblo, Mateo sentía una inquietud que crecía con cada minuto que pasaba. Era como si una voz interior le gritara que algo estaba terriblemente mal, que necesitaba regresar inmediatamente a la cabaña. Esta sensación se intensificó hasta volverse insoportable cuando el comerciante mencionó casualmente haber visto a los hermanos Castillo preguntando por direcciones hacia la montaña. El pánico que se apoderó de él fue tan intenso que abandonó las compras a medio hacer, montó su caballo y cabalgó como nunca lo había hecho en su vida, espoleando al animal hasta el límite de sus fuerzas. Cada segundo que pasaba sentía como una eternidad. Cada curva del sendero se extendía interminablemente ante él. Las imágenes de lo que podría estar sucediéndole a Valentina lo torturaban mientras su caballo devoraba la distancia entre él y la única mujer que había amado. Llegó justo cuando los intrusos habían logrado romper la puerta principal. El rugido de furia que salió de su garganta cuando vio a Valentina acorralada en un rincón, sosteniendo el rifle con manos que temblaban, pero con ojos que brillaban con determinación, hubiera aterrorizado al mismísimo diablo. Era el grito de un hombre que veía amenazado lo más sagrado de su existencia. La pelea que siguió fue brutal, pero decisiva. Mateo había luchado en guerras, había enfrentado a los peores criminales en sus años como sheriff, pero nunca había luchado por algo tan importante como la mujer que amaba. Cada golpe que daba llevaba todo el amor que sentía por ella, toda la furia de verla aterrorizada, toda la determinación de protegerla hasta su último aliento. Cuando el último de los agresores huyó con la cola entre las piernas, prometiendo venganza, pero claramente derrotado, Mateo corrió hacia Valentina. La encontró temblando en el rincón,
donde había hecho su última resistencia, con los ojos cerrados fuertemente, como si esperara que todo fuera una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Cuando abrió los ojos y lo vio, cuando reconoció en su rostro ensangrentado pero victorioso al hombre que había venido a salvarla una vez más, se desplomó en sus brazos, como si todas las fuerzas la hubieran abandonado de repente. Lloró contra su pecho con una intensidad que parecía vaciar años de dolor acumulado, mientras él la sostenía y le susurraba palabras de tranquilidad y amor. Esa noche, abrazados bajo las estrellas en el porche de la cabaña que había sido testigo de su amor, mientras el mundo recuperaba lentamente su equilibrio a su alrededor, Mateo le hizo una promesa que brotó directamente de su alma. Le juró que nunca más tendría que enfrentar sola sus miedos, que él estaría a su lado hasta que el último latido abandonara su corazón. Le dijo que había vivido 35 años esperándola sin saberlo, y que ahora que la había encontrado, nada en el mundo podría separarlos. Valentina, con lágrimas que brillaban como diamantes bajo la luz de la luna llena, le respondió que él había sido más que su salvador, había sido su despertar a la vida, que antes de conocerlo, solo había existido día tras día sin propósito, pero que ahora, por primera vez desde que tenía memoria, estaba verdaderamente viva. Cada latido de su corazón tenía significado porque latía por él. Cada respiración era un regalo porque la compartía a su lado. Le pidió que se casara con él allí mismo, bajo esas estrellas que habían sido testigos silenciosos de su amor desde las primeras noches tímidas hasta esta declaración desesperada de compromiso eterno. No necesitaban papeles oficiales ni ceremonias elaboradas con invitados que los juzgaran. Tenían algo mucho más poderoso y sagrado, la certeza absoluta de que habían nacido para estar juntos, de que sus almas se habían reconocido desde el primer momento. Con las manos entrelazadas y los corazones unidos por promesas que trascendían las palabras, se juraron amor eterno mientras el viento nocturno susurraba entre los pinos como si la misma naturaleza bendijera su unión. Mateo le colocó en el dedo anular un anillo que había pertenecido a su madre, una banda simple de oro blanco con pequeños diamantes que brillaron como estrellas diminutas en la oscuridad de la noche. Los meses que siguieron fueron los más hermosos y plenos que cualquiera de los dos había conocido jamás. Valentina floreció como una rosa que finalmente recibe todo el sol que necesita para alcanzar su máximo esplendor. Su risa se volvió música constante en la cabaña, llenando cada rincón con una alegría que parecía emanar de su misma esencia. Su sonrisa tenía el poder de iluminar los días más grises del invierno, de hacer que la nieve que caía pareciera confeti celebrando su felicidad. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Mateo, aunque él siempre decía que lo que más le gustaba era verla moverse por su hogar como si hubiera pertenecido allí toda la vida. La manera en que tarareaba mientras amasaba el pan, cómo se concentraba al bordar camisas para él con hilos de colores brillantes, la forma en que cuidaba el jardín, hablándole a las plantas como si fueran viejas amigas. Mateo descubrió facetas de sí mismo que no sabía que existían en lo más profundo de su ser. Se volvió más gentil en su trato con la gente del pueblo, más paciente con los problemas menores que antes lo irritaban, más completo como hombre. Los habitantes de San Esperanza comenzaron a notar el cambio profundo en él. Sonreía más frecuentemente, silbaba melodías antiguas mientras trabajaba, tenía una luz en los ojos que nunca habían visto antes, como si hubiera encontrado el secreto de una felicidad genuina. El invierno trajo consigo una intimidad especial. Las noches largas y frías los acurrucaban junto al fuego de la chimenea, donde Mateo le leía libros de poesía mientras ella tejía calcetines de lana para ambos. Se inventaban juegos tontos que los hacían reír hasta que les dolían las mejillas. Se contaban historias de sus infancias tan diferentes, compartían sueños para el futuro que se extendía ante ellos como un campo infinito de posibilidades. Una tarde de finales de febrero, mientras paseaban por el sendero que bordeaba el arroyo helado, donde los árboles se alzaban desnudos contra un cielo que prometía nieve,
Valentina se detuvo súbitamente. Sus manos se posaron sobre su vientre con una sonrisa misteriosa y radiante que hizo que el corazón de Mateo se detuviera por un instante completo. No necesitó palabras para entender lo que sus ojos color miel le estaban comunicando. El bebé que crecía dentro de ella era la prueba viviente y milagrosa de que el amor verdadero puede crear vida nueva, puede transformar el dolor en esperanza, puede escribir historias hermosas sobre las páginas en blanco que deja el perdón. Mateo la alzó en brazos y giró con ella bajo el cielo que comenzaba a llenarse de copos de nieve, ambos riendo y llorando a la vez, sabiendo que su historia de amor apenas comenzaba, que lo mejor estaba aún por venir. En ese momento, mientras la nieve caía a su alrededor como bendiciones del cielo, prometieron que su hijo conocería solo amor, solo seguridad, solo la belleza del mundo que ellos habían descubierto juntos. La primavera llegó con una explosión de color y vida que parecía reflejar la felicidad que llenaba cada rincón de sus días. El vientre de Valentina se redondeaba suavemente bajo los vestidos de maternidad que Mateo le compraba en el pueblo, desafiando con orgullo las miradas curiosas de quienes aún no habían aceptado completamente su amor. Él caminaba a su lado con la postura protectora de un hombre que ha encontrado su tesoro más preciado. Las mañanas se llenaron de rituales nuevos y hermosos. Mateo despertaba antes del amanecer para preparar infusiones especiales que ayudaran con las náuseas matutinas de Valentina. Ella lo esperaba en la cama con sonrisas soñolientas, observándolo moverse por la habitación con la gracia de alguien que ha encontrado su propósito en la vida. Cuando él regresaba con la bandeja del desayuno, se sentaba a su lado y le masajeaba los pies hinchados mientras planeaban los cambios que harían en la cabaña para recibir a su hijo. Las tardes eran para pasear lentamente por los senderos familiares, Mateo sosteniendo su brazo cuando el terreno se volvía irregular, deteniéndose cada vez que ella necesitaba descansar. Hablaban al bebé que crecía en su vientre, contándole historias sobre el mundo que lo esperaba, describiendo las montañas donde jugaría, el arroyo donde aprendería a pescar, los árboles que escalaría cuando fuera lo suficientemente grande. Una noche de junio, cuando el aire estaba perfumado con el aroma de las rosas silvestres que florecían alrededor de la cabaña, Valentina despertó con las primeras contracciones. La partera del pueblo, doña Elena, una mujer sabia con manos expertas y corazón bondadoso, había subido a la cabaña 2 días antes, siguiendo su instinto de que el momento estaba cerca. El trabajo de parto fue largo pero hermoso, lleno de momentos de intensidad que los acercaron aún más. Mateo sostuvo la mano de Valentina durante cada contracción, susurrándole palabras de amor y fortaleza, recordándole que pronto tendrían en sus brazos el milagro que habían creado juntos. Cuando finalmente escucharon el primer llanto de su hijo, un sonido que llenó la cabaña con una alegría indescriptible, ambos supieron que habían tocado algo divino. El bebé era perfecto, con los ojos verdes de su padre y el cabello dorado de su madre. Lo llamaron Santiago, como el santo protector de los viajeros, porque ambos habían viajado caminos difíciles para encontrarse y crear esta nueva vida. Cuando Mateo sostuvo a su hijo por primera vez, las lágrimas que corrían por sus mejillas hablaban de una felicidad tan profunda que no tenía palabras. Los meses que siguieron fueron un torbellino de descubrimientos y alegría. Valentina se reveló como una madre natural, intuitiva y amorosa, que cantaba nanas inventadas mientras amamantaba a Santiago bajo la luz dorada de las mañanas. Mateo se convirtió en el padre más devoto, capaz de levantarse en las madrugadas solo para contemplar a su hijo dormir, maravillándose de que algo tan pequeño y perfecto hubiera salido de su amor. El pueblo de San Esperanza finalmente aceptó a la pequeña familia, no tanto por cambio de corazón, sino por la imposibilidad de negar la felicidad radiante que emanaba de los tres. Los domingos, cuando bajaban para la misa, formaban una imagen tan hermosa de amor familiar que incluso los corazones más duros se ablandaban ligeramente. Doña Mercedes, que una vez había hablado con desprecio sobre Valentina,
se encontró ofreciéndole consejos de maternidad y regalando ropita tejida para Santiago. El doctor Herrera se convirtió en visitante frecuente, no tanto por necesidad médica, sino por el placer de ver cómo el amor había sanado completamente las heridas que una vez documentó en su paciente. Una tarde de otoño, cuando Santiago tenía ya 8 meses y gateaba por toda la cabaña llenándola con su risa cristalina, llegó una carta que cambiaría sus vidas una vez más. Era del gobernador del territorio, ofreciéndole a Mateo un puesto importante en la capital, reconociendo sus años de servicio ejemplar como sheriff de San Esperanza. Esa noche, después de acostar a Santiago en su cuna de madera que Mateo había tallado con sus propias manos, se sentaron en el porche a discutir el futuro. La oferta representaba seguridad económica, oportunidades para su hijo, una vida más cómoda en muchos aspectos. Pero también significaría dejar atrás el lugar donde habían encontrado el amor, donde cada rincón tenía memoria de su historia. Valentina, con la sabiduría que había desarrollado a través del sufrimiento y la sanación, le dijo que el hogar no era un lugar, sino las personas que amamos, que mientras estuvieran juntos cualquier sitio se convertiría en su refugio. Le recordó que él le había enseñado que la vida estaba llena de nuevas aventuras, esperando ser vividas, y que quizás era momento de escribir nuevos capítulos de su historia. Mateo la miró a los ojos, esos ojos de miel que lo habían cautivado desde el primer momento, y vio en ellos la misma valentía que la había ayudado a sobrevivir años de maltrato y que ahora la impulsaba hacia adelante. Supo en ese instante que ella tenía razón, que su amor era lo suficientemente fuerte para florecer en cualquier terreno. 3 meses después, la cabaña en las montañas se despidió de sus habitantes con un amanecer especialmente hermoso, como si la misma naturaleza quisiera bendecir su partida. Habían decidido mantenerla, convertirla en su refugio para vacaciones y momentos especiales, el lugar sagrado donde su amor había nacido y crecido. El viaje hacia la capital fue una aventura en sí mismo. Santiago, ahora un niño curioso y alegre, se deleitaba con cada nuevo paisaje, señalando pájaros y flores con la emoción de quien descubre el mundo. Valentina y Mateo se turnaban para contarle historias sobre los lugares por los que pasaban, creando nuevas memorias familiares con cada milla recorrida. Su nueva vida en la capital trajo desafíos y oportunidades inesperadas. Mateo se adaptó rápidamente a sus responsabilidades gubernamentales, llevando consigo la integridad y la sabiduría que había desarrollado en San Esperanza. Su reputación de honestidad y justicia lo precedía, ganándose el respeto de colegas y ciudadanos por igual. Valentina descubrió en la ciudad una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Se involucró en obras de caridad, especialmente con mujeres y niños en situaciones vulnerables, utilizando su propia experiencia para brindar esperanza y apoyo práctico a quienes más lo necesitaban. Su historia, que una vez había sido motivo de vergüenza, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su hogar en la capital se convirtió en un refugio para almas perdidas, un lugar donde siempre había una mesa puesta para quien necesitara no solo comida, sino también comprensión. Los domingos organizaban reuniones donde se mezclaban funcionarios importantes con trabajadores humildes, todos unidos por la calidez genuina que Valentina y Mateo irradiaban. Santiago crecía rodeado de este amor expansivo, convirtiéndose en un niño confiado y compasivo que heredó lo mejor de ambos padres. Tenía la fortaleza silenciosa de su padre y la sensibilidad artística de su madre, pero sobre todo tenía una seguridad en sí mismo que hablaba de haber sido amado incondicionalmente desde el primer día de su vida. Una noche, 5 años después de su llegada a la capital, mientras Valentina acostaba a Santiago, después de leerle su cuento favorito sobre caballeros valientes y princesas sabias, el niño le preguntó sobre las cicatrices que había notado en sus brazos. Con una sonrisa serena que había reemplazado para siempre al terror de sus ojos, ella le explicó que a veces la vida nos da heridas que se convierten en recordatorios de nuestra fuerza, no de nuestras debilidades. Le contó, en términos que un niño podía entender,
sobre su vida antes de conocer a su padre, sobre cómo el amor verdadero puede transformar incluso las historias más tristes en cuentos de esperanza. Santiago escuchó con la seriedad de un niño sabio, y cuando ella terminó, simplemente besó una de las cicatrices y le dijo que las marcas la hacían especial, como las estrellas que hacen hermoso el cielo nocturno. Esa noche, cuando Mateo regresó de una reunión importante en el gobierno, encontró a Valentina en el jardín de su casa, contemplando las estrellas que brillaban sobre la ciudad. Se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo ella se relajaba automáticamente contra su pecho, el lugar donde siempre había encontrado paz. Le contó sobre la conversación con Santiago, sobre cómo su hijo había recibido la historia con una madurez que los llenaba de orgullo. Le dijo que a veces se maravillaba de cómo habían logrado construir algo tan hermoso sobre los cimientos de tanto dolor pasado. Mateo la besó en la sien, inhalando el aroma familiar de su cabello que aún llevaba rastros del perfume de lavanda que había amado desde sus primeros días en la cabaña. Le murmuró al oído que su historia no era sobre el dolor que habían superado, sino sobre el amor que habían sido capaces de crear y compartir con el mundo. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos eternos de su amor, Valentina se giró entre sus brazos para mirarlo a los ojos. Vio en esos ojos verdes, que la habían mirado con respeto desde el primer momento, la misma devoción que la había salvado años atrás, pero también algo nuevo, la satisfacción profunda de un hombre que había encontrado su propósito no solo en amar, sino en ser amado completamente a cambio. Le dijo que cuando era niña, antes de que llegara Castillo a destruir su mundo, su madre solía contarle que las estrellas eran las lágrimas de alegría de los ángeles cuando veían historias de amor verdadero en la tierra. Ahora, sosteniendo la mano del hombre que había transformado su vida, rodeada por el hogar que habían construido juntos y con su hijo durmiendo seguro en su habitación, finalmente entendía lo que su madre había querido decir. En los años que siguieron, su historia se convirtió en leyenda en San Esperanza y más allá. Se contaba en las noches alrededor de fogatas, se susurraba entre novias esperanzadas, se recordaba en momentos de desesperanza como prueba de que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero para Mateo y Valentina no era una leyenda, sino simplemente la realidad hermosa y cotidiana de dos personas que habían elegido construir algo extraordinario sobre los escombros de sus pasados. Cuando finalmente llegó el momento, muchos años después, de regresar a la cabaña en las montañas para pasar sus últimos días, lo hicieron como habían vivido cada momento desde aquel primer encuentro. Juntos, con las manos entrelazadas y los corazones unidos por un amor que había desafiado todas las predicciones y había florecido más allá de todos los sueños. En las montañas de San Esperanza, donde el viento aún susurra historias de amor entre los pinos centenarios, donde el arroyo sigue cantando su canción eterna, se cuenta todavía la leyenda del sheriff que vio luz donde otros solo veían oscuridad y de la mujer que transformó su corazón solitario en un hogar lleno de amor incondicional. Una historia que demuestra que el verdadero amor no solo sana heridas del alma, sino que tiene el poder mágico de reescribir completamente el destino de dos almas que estaban esperando, sin saberlo, encontrarse para comenzar la verdadera aventura de sus vidas. Un recordatorio eterno de que a veces, en los momentos más inesperados, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende con el regalo más hermoso, encontrar a la persona que hace que todo el dolor del pasado no solo valga la pena, sino que se transforme en la base sólida sobre la cual construir un amor que trasciende el tiempo y toca la eternidad. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés.
Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.